continuar con esta enseñanza, hermanos, que el apóstol Pablo nos trae a toda la iglesia en general, pero que en especial le entregó a la iglesia que estaba en Roma, como hemos dicho desde el capítulo 1, donde estuvimos mirando versículo a versículo el propósito de la carta en sus primeros versículos del capítulo 1. Sabemos de que esta carta está dirigida a la iglesia que se encontraba en Roma, una iglesia compuesta, como lo he dicho antes, por gentiles y judíos convertidos a Cristo, los cuales conformaban la iglesia en Roma, dentro de los cuales Pablo se había encargado de darle una serie de enseñanzas para que tanto judíos como gentiles pudieran entender la única manera y forma por la cual ellos habían creído en el evangelio, por la cual ellos habían profesado esa fe en Jesucristo, ese Jesús al cual Pablo les iba a anunciar, pero de una manera profunda, llevándole fundamento como apóstol de Jesucristo. Por eso él se presenta en su primer versículo como apóstol de Jesucristo. Denme un momento. Ya. Como apóstol de Jesucristo a los gentiles. Dentro de todo esto, hermanos, hemos podido notar hasta este momento en lo que hemos llevado de un mes y medio en la serie de enseñanzas que hemos visto de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 1, capítulo 2 y en el capítulo 3 hasta el versículo 20, desde el versículo 18 del capítulo 1 al versículo 20 del capítulo 3, pudimos notar algo bien importante, algo que es indispensable para toda la raza humana. Una situación sin precedentes, una situación en donde Pablo deja bien clara una condición, la condición del hombre, una condición caída, una condición en pecado. Hemos podido notar cómo el apóstol Pablo, a través de este escrito de su carta a la iglesia en Roma, les muestra, les enseña a toda la iglesia y en general a aquellos que iban a leer esta carta después, porque la palabra de Dios, recuerden ustedes, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos. Es una palabra viva que trasciende los tiempos. O sea que toda persona que después iba a leerla, e incluso nosotros que la estamos leyendo, que estamos aprendiendo de esta carta, podemos decir confiadamente que esta palabra nos está edificando, nos está enseñando, pero hay otros que escuchando esta palabra que han escuchado hasta ahora, los está transformando de su condición. En todo esto, el apóstol Pablo dejó bien clara la condición que el hombre, el ser humano, tiene frente a Dios, la condición en la que el hombre se encuentra y la posición en la que el ser humano o el hombre, quien quiera que sea, está frente a Dios. Y es una posición caída, es una posición de pecado, es una posición de injusticia, no es una posición de rebeldía y de desobediencia ante todo lo que Dios dice en su palabra y ante lo que es Dios como Dios. Por eso decíamos y hablaba Pablo acerca de cómo la ira de Dios se revela desde el cielo. Esto es una frase, una palabra del versículo 18 del capítulo 1 muy importante para poder entender todo lo que se iba a desplegar de ahí en adelante. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Entonces, podemos notar, hermanos, hermanas y amigos que me escuchan, cómo el apóstol Pablo le deja bien claro a judíos y a gentiles convertidos a Cristo en la iglesia en Roma, para que entiendan algo, y es que no había justo, ni siquiera uno sobre la tierra, antes de una gran noticia que él les iba a dar, que él les iba a entregar. No había justo ni aun uno, dijo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso Pablo lo dejó bien claro en su escrito. No había un justo en toda la tierra, no había quien entendiera todo lo que Dios había hecho, porque recuerden que por medio de la creación, Dios se reveló, Dios se mostró en la antigüedad a los hombres, para que por medio de su creación le conocieran. Pero ni aún así le dieron la gloria a Dios. No había quien entendiera a Dios y no había quien buscara a Dios.
Hoy vamos a conectar esto que les estoy hablando, que representa una gran mala noticia. Una noticia horrible y terrible para la raza humana. ¿Por qué digo que una mala noticia o una noticia horrible? Porque el ser humano, el hombre, que logra escuchar esta palabra y entender esta palabra, se podrá dar cuenta de cómo está su condición como hombre delante de Dios por causa del pecado. Se dará cuenta que está separado totalmente de Dios. Se dará cuenta que ha perdido todo beneficio el cual Dios puede dar o había dado en el principio en el huerto del Edén al hombre. Se dará cuenta que ha perdido un gobierno, un reino, el cual se le había dado a un hombre en el principio, Adán. Se dará cuenta que ha perdido una vida eterna o una vida mortal en donde no había muerte o ni iba a entrar muerte, sino que iba a vivir para siempre en carne, por cuanto el pecado entró al hombre. Por eso viene todo lo que hemos dicho durante todo este tiempo, la muerte, las enfermedades. Se dará cuenta cómo fue sacado, destituido de un paraíso precioso, de un paraíso hermoso en donde Dios había puesto al hombre para que en ese paraíso estuviese, para que en ese paraíso gobernase, para que en ese paraíso se reprodujera, para que en ese paraíso estuviera para siempre. Pero cuando entendemos toda esta mala noticia que hasta este momento el apóstol Pablo, a través de la carta a los romanos, ha entregado a la iglesia, cuando se entiende esto, se cae en cuenta, entra en sí el hombre, el ser humano, y tendrá que razonar y decir, ciertamente, mi condición es pecadora, pecaminosa, y por ende estoy alejado de Dios. No hay comunión con Dios. Podrá entrar en su propia realidad, podrá conocer y encontrar su propia realidad de sus orígenes desde la fundación del mundo y entender que el hombre no es pecador por lo que haga, sino que es pecador por lo que es, por cuanto ha nacido con una naturaleza de pecado. Por eso Pablo tuvo que decir, no hay justo, ni aún uno. No hay en la tierra justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dicho todo esto, hermanos, ahora me voy a adentrar a una noticia espectacular, a una gran noticia. Y es la noticia que toda la raza humana, el hombre creado, necesita escuchar. Es la mejor noticia que el ser humano pueda escuchar en su vida. Es la mejor noticia que pueda llegar a los oídos de alguien en este momento y en todos los tiempos que han pasado. Pero para llegar a esa gran noticia, yo quiero que todos hagamos algo. Tanto hermanos de la iglesia como los amigos que hoy han ingresado a la plataforma para escuchar la palabra. Vamos a hacer algo. Vamos a poner toda nuestra mente frente a lo que sepamos acerca de lo que nos hayan dicho, de lo que nos hayan enseñado. Vamos a dejar nuestra mente por un momento en blanco. Y solo vamos a pensar en esa mente en blanco que les digo que dejemos. Vamos a pensar en lo que Pablo nos ha dicho. Solamente en eso. Olvídate de todos tus conocimientos. Olvídate de todo lo que te hayan enseñado. Olvídate de todo lo que te hayan dicho tus padres, tus amigos, tus generaciones. Olvídate por un momento de todo esto. Y vamos a pensar solamente en esta mente, por un momento, de que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dejó escrito una palabra contundente en donde al hombre le dice su condición. Y le dice que su condición es una condición de pecado, por una naturaleza de pecado, por cuanto en el principio, en la creación del hombre, en el huerto del Edén, el hombre pecó, el hombre desobedeció, el hombre cayó en transgresión y fue destituido del paraíso, fue destituido de la gloria de Dios. Vamos a pensar en esto
y vamos a imaginarnos ahora todos en un tribunal. Vamos a ir todos a un tribunal, pensando en esa condición que les estoy hablando. Una condición caída, una condición pecaminosa, una condición en donde, escuche bien esto, dijo Pablo, no hay justo, ni aun uno, no hay justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como quien dice, no hay quien haga el bien. O sea que por un momento, amigo que me estás escuchando, olvídate de las buenas cosas que has hecho hasta ahora. Porque la palabra dice, no hay justo, esa buena obra no te justifica, o sea, no hay justo ni aún uno. Entonces, todos estamos frente al tribunal, en donde en este tribunal tiene que haber un juez. Vamos a imaginarnos todos los que estamos aquí en un tribunal, un juez frente a cada uno de nosotros. Pero también vamos a imaginarnos y vamos a pensar de que ese juez abre su libro, aquel libro con el que el juez debe juzgar lo que esta persona que está frente a el juez hizo para poder dar un dictamen si hay una condena o no hay una condena. El juez está al frente. Es un juez justo. O sea, un juez que imparte justicia. Un juez que hace cumplir la ley que está escrita en sus manos. Un juez que está dispuesto a hacer lo que está en esa ley y a decirle al que está al frente lo que va a pasar por lo que haya hecho de acuerdo a la ley. Ahora, teniendo en cuenta esto, estamos en un tribunal, está un juez frente a nosotros. Todos, por favor, imagínense en esto, pensando en lo que estamos hablando de lo que Pablo habló en sus primeros capítulos del 1 al 3. Ahora imaginémonos o pensemos en que, como dijo Pablo, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Y por allá dijo, no hay excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, porque todos están bajo pecado. Todos están bajo maldad. Entonces, trayendo eso, en el ejemplo que estoy colocando, vamos a imaginarnos que frente a todo lo que ese juez que esté frente a cada uno de los que estamos aquí hablando, abra los libros, todo lo que está escrito en esos libros como ley, todos los que están frente al juez han quebrantado todo, absolutamente todo lo que está escrito como ley. Han ido en contra de esas leyes. Han ido en contra de todo lo que la ley decía para que ese hombre caminara y viviera. ¿Qué podría esperar el hombre? ¿Qué podría esperarse si tú estás frente a ese tribunal y te das cuenta y caes en razón que todo lo que ese juez tiene en su libro como ley, tú has quebrantado todo lo que está en ese libro como ley? ¿Qué tendría que pasar? El juez tendría que juzgar. El juez tendría que hacer juicio sobre tu situación, hacer el juicio sobre tu situación y juzgar tu situación y dar un dictamen. ¿Cómo les parece que la Biblia dice exactamente que nuestro Dios es un juez justo? De hecho, uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Y como es justo, hace justicia. Dios es un juez justo que hace justicia. Si un juez natural, siendo justo, porque hace cumplir toda la ley que tenga en sus manos, un juez natural,
Y ese juez natural hace justicia frente al acusado, frente al que está delante de él, hace justicia de acuerdo a su ley, y con eso va a hacer una sentencia. Entonces, si tienen frente de ese juez justo, hablándolo naturalmente, si tienen frente de él un homicida, si tienen frente de él un ladrón, si tienen frente de él un violador, si tienen frente de él una persona que le hizo daño a otra, pero en su ley, cuando abre el libro, dice que ese homicida es culpable de juicio, que ese ladrón es culpable de juicio, que ese que le hizo daño a la otra persona es culpable de juicio. Ese juez, como es justo, ¿sabe qué va a hacer? Va a aplicar toda la sentencia sobre ese acusado que está al frente de él, porque es justo. Y eso sería una justicia de un juez justo hacia alguien que cometió un error, una gravedad en una situación dada, y que la ley le dice que eso fue un mal que se hizo. Entonces tiene que tener una sentencia y lo manda a la cárcel. Lo condena. Lo condena. Pues nuestro Dios, como juez justo, también debe hacer justicia para con el hombre, para con la raza humana, para con el hombre pecador. Debe hacer justicia. La Biblia, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La Biblia dice que nuestro Dios, nuestro juez justo, no pasará por inocente, porque Él es justo. No pasará por inocente al culpable, porque si lo pasara por inocente sería injusto, pero nuestro Dios es juez justo. No pasará por inocente al culpable. O sea que en el tribunal que él tiene que obrar y operar la justicia, porque él es un juez justo. Y si tiene enfrente de él alguien que quebrantó sus leyes, alguien que quebrantó todo lo que él había dado por las leyes, pues él tendrá que hacer justicia con ese alguien que haya quebrantado las leyes. Ahora, nosotros todos, les decía, estamos frente a un tribunal. Ahora pensemos, si todo el mundo, dice la palabra, si todos los seres humanos están bajo pecado, o sea, todos son hallados culpables, todos son hallados con el delito de la culpa por el pecado, todos, absolutamente todos, nadie se escapa. ¿Cuál sería la justicia que Dios tendría que emplear como juez justo sobre toda esa raza humana? ¿Cuál sería? Muerte. O sea que cada una de esas personas debería morir. Cada uno de nosotros, lo que deberíamos haber obtenido frente a esa justicia de Dios por lo que éramos y lo que hacíamos por lo que éramos, era la muerte irremediable. Era morir. Era morir. Por eso dice Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y sabe para qué? Mire lo que dice el versículo 19. Para que toda boca se cierre, dice Pablo. O sea, para que no haya un hombre que abra su boca y decir, no, escúchame, yo me puedo escapar de eso, yo me puedo escapar de esa sentencia, o yo puedo escaparme de ese juicio porque yo soy una persona buena. No, Señor. Dice el apóstol Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, la ley de Dios, la ley divina, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo, no algunos, sino todo el mundo quede bajo ¿qué? Bajo juicio, bajo el juicio de Dios. Estamos en el versículo 19 para conectarnos al versículo 21. Todos deben quedar bajo el juicio de Dios, en el tribunal de Dios. Imagínense la gravedad de esto. Por eso les digo que hoy tenemos
vamos a obtener una palabra que es la mejor noticia que podemos escuchar en toda nuestra vida. Para que todo el mundo, y aquí le estaba entrando Pablo a decirle a la iglesia en Roma, sean judíos, sean gentiles, sea cualquier hombre, quien quiera que sea, todo el mundo estaba por la ley, bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, dice Pablo, ningún ser humano será justificado delante del juez justo. Escuche, mi amigo que está prestando atención en esta mañana. Por la ley, ningún ser humano podrá ser justificado delante de él. ¿Cuál ley? Esa ley escrita que se había dado en la antigüedad, esa ley mosaica para un pueblo judío, pero también le digo, esa ley moral, porque aquellos que antes de la ley escrita habían nacido, tenían una ley moral dentro de sí, en donde todo se dejaba expresar por la creación de Dios. O sea que no había ningún hombre, ni antes de la ley escrita, ni después de la ley escrita, esa ley mosaica, que tuviera excusa. Ningún hombre que pudiera decir, soy un hombre justo delante de Dios por mis obras. Al contrario, el Señor trajo esa ley escrita a los hombres. ¿Para qué? Para que el hombre, por medio de la ley escrita dada por Moisés, tuviera un conocimiento que quizás antes no tenía, y era el conocimiento del pecado. Por la ley ya conocían qué era el pecado, qué era lo bueno y qué era lo malo. Antes de esa ley escrita, como les decía, estaba una ley moral, la que dentro de sus corazones, dentro de sus razonamientos, les iba mostrando, les iba llevando a hacer cosas y saber qué era bueno o qué era malo dentro de lo que ellos pudieran hacer, como lo decía en el capítulo 2 Pablo a los mismos romanos, esa ley moral. Pero viene la ley escrita para que todos los hombres, quien quiera que sea, empezando desde el pueblo de Dios, supiesen qué era el pecado, conocieran que era el pecado. Y por esa ley, ningún hombre, escuche bien, ninguno fue justificado. Ninguno. Porque por la ley ninguno pudo ser salvo, por la ley. Más bien la ley vino para que conocieran el pecado y ninguno pudo cumplir la ley, porque recuerde que la Biblia dice que el que quiere cumplir toda la ley, pero en uno de sus puntos se vuelve transgresor, hace su vida transgresor de toda la ley completa. Y así hay gente que en estos tiempos quiere guardar cosas de la ley, vivir en la ley. Ese tiene que vivir toda la ley. Y aún así, la ley ya no está como pacto para salvación. Ahora hay un nuevo pacto y no es por la ley, es por la gracia. Entonces, por mucho que se esmere y trate, el Señor dijo, ya no es por la ley. Por eso Jesucristo vino y cumplió la ley. Y todo el que está en Cristo cumple la ley. Pero lo que quiero decir es que no había un hombre delante del juez, este juez justo llamado Dios, que pudiese decir, yo soy justo, o que pudiese haber dicho, es que yo hice tales cosas de la ley escrita y por esas cosas, por estas ceremonias que tú nos dejaste, nosotros somos justificados. No podía haber ningún judío a los cuales vino la ley escrita de Dios por medio de Moisés. No puede haber ningún judío que dijese, oye Dios, nosotros hemos cumplido algunos preceptos, nosotros hemos cumplido algunas ordenanzas de lo que tú nos enviaste, hacemos las ceremonias que tenemos dentro del pueblo y hemos convertido todo esto en un esquema religioso para agradarte. Pero ¿sabe qué decía aquí Pablo? Oiga, ni judío, ni griego, ni romano, ni gentil, ni ninguno puede excusarse, puede justificarse delante del juez justo que es Dios, porque por la ley ninguno será justificado. O sea que todos bajo pecado. Entonces, ahí viene el problema. Si todos, y es lo que Pablo les quiere mostrar aquí a la iglesia en Roma,
Si todos estaban bajo el pecado, si no había excusa para ninguno de los hombres, quien quiera que fuera, judío o gentil, si no había justo ni aún uno, si no había quien entendiera a Dios y mucho menos quien lo buscara, ¿quién se iba a salvar? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y es una muerte eterna. Es una muerte allá en el lago de fuego, donde la Biblia lo llama la segunda muerte, la perdición total, el infierno. Lo que se introdujo allá en el huerto del Edén, allá en el paraíso, cuando Adán cae en desobediencia y peca junto con su esposa, son destituidos. Lo que entró en ellos fue la muerte. El pecado produjo muerte. Por eso comienzan los hombres a morir y por eso todo lo que hemos visto que hay. O sea que no había nadie que se pudiera salvar del juicio, porque todos estaban bajo el juicio de Dios. ¿Y cuál debía ser la sentencia? Porque Él es un juez justo, la sentencia debía ser: cada uno se debe morir. Y no tanto físicamente, claro, ya la muerte entró por causa del pecado física, entró para que el hombre muriera, sino que todos deben ir a la muerte eterna. Tremendo. Amigo que me escuchas, hermano que me estás escuchando, esto es una gran mala noticia. Imagínate tú frente al tribunal de Dios, porque quizás esta mañana te levantaste contento. Quien quiera que seas tú, hombre que me estás escuchando, o mujer que me estás escuchando, quizás esta mañana te levantaste feliz, contento, diciendo: qué buen día, qué buena mañana, me tomo un cafecito, todo sigue normal, mi vida, amo mi vida, amo mi vivir, pero de pronto Dios te ha estado diciendo, Dios te ha estado hablando, te ha estado llevando y conduciendo a una realidad de tu vida en donde te está confrontando con una verdad que quizás no conocías y te está diciendo: eres culpable. Eres hombre y mujer pecador y te espera un juicio y una condenación eterna. Eso es una nefasta noticia para alguien que no sabía su condición. Pero nosotros, conociendo esta condición, y Pablo conociendo muy bien la condición del hombre, aquí entra en algo glorioso. Porque para poder entregar una buena noticia, Pablo, a la iglesia que estaba en Roma y explicarles el evangelio, les tuvo que enseñar bien toda la mala noticia de la que hemos hablado. Les tuvo que haber enseñado que no había quien pudiera estar de pie delante de Dios como justo, como hombre perfecto. Nadie, absolutamente nadie. Pero mire lo que dice el versículo 21. A estos que están frente al tribunal, a estos que se encuentran frente a este juez justo, a estos que están esperando sentencia. Y ustedes ya saben cuál es la sentencia: muerte. No hay otra. La paga del pecado, escucha bien, la paga del pecado es muerte. Se abren los libros, mira la ley, y la ley dice: debe morir por causa de su pecado. La paga del pecado es muerte. Ese reo, ese prisionero está frente al juez y está a punto de escuchar esa noticia: se va a hacer justicia, deben morir. Pero mire lo que sucede. Y aquí Pablo cambia su lenguaje de una manera drástica. Aquí Pablo le comienza a enseñar a los hermanos en Roma, a la iglesia en Roma, algo espectacular, algo que define el sentido de lo que estamos hablando, el sentido del evangelio, el sentido del cristianismo, algo que es el punto central de toda la Biblia, absolutamente, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis. No hay nada más glorioso que lo que va a entrar Pablo a decir de todo lo que contiene la Biblia. La razón de la Biblia, la razón de la palabra, la razón de la predicación, la razón de que estos hombres hayan sido comisionados para llevar una palabra, para llevar una enseñanza, para ir de pueblos en pueblos, de aldeas en aldeas, a anunciarle a los hombres una noticia espectacular. Y por eso dice el versículo 21: pero ahora, ese pero ahora cambia.
el sentido de lo que él venía diciendo. Esta palabra, pero ahora, va a darnos a entender que Pablo tiene algo que decir, hay algo que decir aparte de lo que venía diciendo. Sí, o sea, hay culpables, hay hombres injustos, no hay justo ni siquiera uno. Sí, eso es verdad. Están frente a un tribunal en donde no hay quien se escape, pero Pablo nos va a decir algo, pero ahora Pablo nos va a anunciar algo que viene más excelente, algo que nos puede dar como un presentimiento de una buena salida, pero ahora, aparte de la ley, versículo 21 estamos, la carta de Pablo, pero ahora aparte de la ley, mire lo que dice, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo así? Y esa justicia de Dios que se ha manifestado es testificada por la ley y por los profetas. Esa justicia, mira, pero ahora, dice, pero ahora, vamos a mirar otra cosa, dice Pablo, aparte de esa ley por la cual todo el mundo está bajo juicio, bajo el juicio de Dios, aparte de esa ley se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada, anunciada, publicada, dicha por la misma ley y por los profetas. En el versículo 1, el apóstol Pablo, en sus capítulo 1, perdón, del versículo 2, decía, porque él había prometido antes, dice Pablo, por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea que antes, a través de los profetas, en la ley, el Señor había prometido algo. ¿Y qué era lo que había prometido? Dice en el versículo 1 que él era apartado para el evangelio que él había prometido a través de los profetas. O sea, había prometido una justicia divina, había prometido que de un hombre llamado David iba a salir un linaje real, iba a salir un rey, iba a salir un salvador, iba a salir aquel que salvaría al pueblo. Eso lo había prometido. Pero ya aquí Pablo dice, aparte de esa ley se manifiesta la justicia de Dios por medio, testificada por medio de los profetas y la misma ley, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Versículo 22. Escucha, la justicia de Dios. La justicia, este Dios que es justo dentro de sus atributos, que es juez justo, manifiesta su justicia anunciada desde antes, desde la ley y los profetas. ¿Y qué anunciaron ellos? Ya lo dije, hablaron del Mesías, anunciaron el Mesías, anunciaron al que iba a venir, anunciaron al Salvador. Pero dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Ahora yo te pregunto, y quizás los que estaban escuchando aquí o iban a leer esta carta, Pablo les quería aclarar, es que la fe que cada uno de ustedes tienen o deben de tener, debe ser una fe fundada en uno solo, en un solo ser, y ese se llama Jesús. Si esa fe está fundada en Jesús, si esa fe está puesta en Jesús, ahí va a mirar, ahí va a operar, ahí van a ver la justicia de Dios. La fe en Jesucristo, no la fe en lo que yo quiera tener fe. Por eso Pablo dice por allá, un Señor, una fe, un bautismo. Hay gente que tiene su fe puesta en muchas cosas.
Hay gente que tiene su fe puesta en todo lo que le han dicho o ha querido creer de que esto le puede ayudar. Pero cuando tú miras la Biblia nos está hablando de que esa fe que yo debo tener como fe, esa esperanza, esa creencia, tiene que estar puesta en un solo ser. Y ese ser se llama Jesucristo. Y por medio de esa fe en ese ser va a venir la justicia de Dios. Solo por la fe en Jesucristo. No por otra fe, nada más ni nadie más. La fe en Jesucristo es la que me va a ayudar a poder obtener la justicia de Dios. Y dice, ¿para quiénes? Para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Recuerden que el Evangelio de Mateo dice que, y Marcos, perdón, dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, a toda criatura, a todos los que creen en Él. Denme un momento que prendieron por aquí un equipo. Un momento, hermanos. Muchas gracias. Esa fe que es en Jesucristo, la cual va a traer la justicia de Dios, es para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. En este momento, hermanos, quizás los judíos, los hermanos que estaban en la iglesia en Roma, que eran judíos como tal, podían ver, y esa ha sido una de las luchas del apóstol Pablo y de otros apóstoles cuando escribían, en donde ellos se creían de pronto tener más beneficios, en donde ellos creían que tenían mejores oportunidades que los gentiles por cuanto eran judíos, por cuanto las promesas habían venido para ellos, por cuanto todo lo que el Dios Todopoderoso se había revelado solo a ellos desde la antigüedad. Y eso sí era un beneficio para el pueblo, pero cuando el Señor se manifiesta en carne, recuerden que el Señor abrió una puerta, dio una entrada a los gentiles, a un pueblo que no era pueblo. Y cuando abre esa puerta, una puerta grande a todos los que éramos o somos gentiles, no somos Israel, no somos pueblo de Israel, entonces ahí entra todos los que creen, no solamente judíos, sino que también griegos y gentiles, todos los que creen en Él. Todos, absolutamente todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judío o entre gentil, ya no la hay. Ella derribó la pared intermedia que había antes. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué a todos los que creen? Porque aquí ya dice el apóstol Pablo y encierra todo el versículo 23, por cuanto todos, y vuelven al tribunal, pecaron, por cuanto todos son culpables, por cuanto todos tienen culpa, por cuanto no hay justo, dice el versículo 23 Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron, sean judíos o sean gentiles, todos están destituidos de la gloria de Dios. Aquí Pablo les está recordando lo que había venido hablando desde su capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20. El hermano Floriberto, por favor, cierre el micrófono. Pastor Omar, si me colabora, que no me da aquí. El hermano Floriberto tiene el micrófono abierto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Bueno, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Todos pecaron, dice el apóstol Pablo, y ahí lo encerró, están sin comunión con Dios. O sea que para que venga justicia en este tribunal, tienen que tener la fe puesta en un ser, solamente Jesús, por cuanto todos son pecadores. Por cuanto en el tribunal nadie puede justificarse a sí mismo de que puede ser libre. Ahora yo pregunto, de todos los que estamos aquí, haciendo el ejemplo que les decía al comienzo, si todos estuviésemos en ese tribunal, olvidémonos en este momento
que hayamos escuchado de Jesús. Olvidémonos aún los hermanos de que hayamos escuchado algún día de Jesús. Todos entramos por primera vez aquí en esta plataforma y hoy es el primer día. Hagamos ese ejemplo. Hoy es el primer día en que nos están anunciando, nos están diciendo de que mi condición es pecadora, de que no soy justo delante de Dios y de que soy culpable de un juicio, el juicio de Dios, y que este Dios que es juez justo va a operar un juicio sobre mi vida y va a impartir una sentencia, una condena hacia mi vida. Entonces me encuentro frente a él, ya sé que soy culpable, que no tengo escapatoria, que no tengo salida, que lo que me merezco, lo único que me merezco es la muerte, es la sentencia, es la paga eterna en una muerte en el infierno. Es lo único que me merezco por la condición. Pero ahora me está diciendo, alguien me dice, me pronuncia, me habla de que si tengo fe, de que si creo en un ser que se aparece en un momento dado, ese ser me va a justificar. Ese sí puede justificar mi culpa. Ese sí me puede pasar el limpio por mi culpa. ¿Y cómo puedo entender esto? El apóstol Juan en la carta de su carta, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice Juan. Pero si alguno hubiere pecado, aquí en esta sentencia, en este tribunal, ninguno se hubiere salvado de que si alguno hubiere, todos eran pecadores, todos son pecadores, en este tribunal que estamos colocando de ejemplo. Pero sigue diciendo Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, para con el juez, a Jesucristo el justo. O sea que Juan nos presentó a Jesucristo como el abogado delante de un juez. Si estamos en un tribunal en donde lo único que sabemos y conocemos es que tenemos culpa de lo que se nos está acusando, porque es una realidad la acusación hacia nosotros, en donde en ese tribunal se nos dice que somos culpables de un juicio y somos culpables para llevar sentencia en una muerte eterna. Solo sabemos eso, pero oiga, se aparece un juez. Si hay un abogado, si hay un juez y hay un acusado, se necesita un abogado. Se necesita un abogado. Si hay un juez y un acusado, se necesita un abogado. Y este abogado aparece, interviene, hace la vez de intercesor, intermediario entre el juez y el acusado. Pero cuando vemos un abogado de una manera natural, vemos a un abogado que va a defender a su acusado con el único fin de sacarlo libre, darse la mano, recibir su pago. Pero aquí vamos a mirar a un abogado de una manera diferente, porque en el versículo 2 de Juan dijo, porque este abogado, ese Jesucristo, el abogado de estos acusados, culpables de juicio, de estos injustos, toda la raza humana injusta, pecadores, este abogado, dice en el versículo 2 de la primera carta de Juan, es la propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Es la ofrenda, es la entrega, es el sacrificio por nuestros pecados. Y dice Juan, no solo los nuestros, aclarándole a ellos, los que ya habían sido perdonados por él, sino los de todo el mundo. Como dice Pablo aquí, para todos los que creen en él, todo el mundo, todos los que logren en el mundo entero creer en él, serán justificados por la fe en Jesús, el abogado. Ahora ya tenemos el juez, por la ley, tiene que dar justicia, hacer justicia frente al acusado, el pecador, y en muerte, porque no puede pasar por inocente al culpable, porque fuera injusto. Está el acusado que sabe que es culpable, en este caso el hombre pecador,
sabe que es culpable y que lo que va a recibir de sentencia es muerte eterna, pero se aparece el abogado. Se aparece un abogado hermoso, en donde este abogado que se aparece, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente. Oiga, siendo justificados, ¿quiénes? Los acusados, los culpables, y son justificados gratuitamente, gratis. El acusado no pagó nada. Hermanos, en una cárcel, un hombre que está frente a un juez y lo van a juzgar, necesita pagarle a un abogado y pagar una gran suma de dinero para que haya un buen abogado que lo defienda. Y si no tiene un buen abogado para que lo defienda, muy probablemente se va para la cárcel. Y hoy en día hay mucha gente en las cárceles porque no tuvieron plata, dinero para pagar un buen abogado. Pues aquí nos está diciendo la Biblia y Pablo les estaba diciendo a los romanos. Y Pablo nos sigue diciendo a través de esta carta y el Espíritu nos habla y nos dice, oye, este abogado que se apareció en el tribunal no necesita tu paga porque tú no puedes pagar nada. Por cuanto no hay justos, por cuanto son culpables, por cuanto no hay manera de que pagues nada, o sea, no hay méritos. Este abogado no vino por un mérito tuyo, un mérito mío. No teníamos ningún mérito, nada bueno en nosotros. Dice la Biblia, éramos una llaga podrida en sí. El pecado hizo que el hombre se desfigurara, que se dañara, que se corrompiera. Llegó a una depravación total el ser humano por el pecado. No podía hacer ni esto por el rescate de su alma. Ninguna obra, por bonita que fuese, le iba a ayudar al hombre para salir de su condición humana. Ningún dinero podía pagar la salida de su condición humana como pecador. Pero aquí el versículo 24, Pablo dice, siendo justificados gratis, gratuitamente y por su gracia, porque le plació, porque quiso, no porque lo mereciéramos. Escucha bien esto, no porque tú y yo lo mereciéramos, no porque tú y yo hubiésemos hecho algo para que Él nos hiciera eso para con nosotros, no, porque Él quiso, lo hizo gratis, no teníamos forma de pagar. ¿Y sabe cómo lo hizo Él? Mediante el pago. Que tú y yo no podíamos dar, el abogado sí lo podía dar, mediante la redención, mediante el sacrificio, mediante una entrega. La redención que es en Cristo Jesús. Oiga, mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso, a Jesús, el abogado, como propiciación, como sacrificio, como ofrenda por medio de la fe en su sangre. Recuerde que al salir la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, pues viene la muerte. Por eso Él derrama su sangre y por su sangre pues muere, y por eso tenemos entrada por su muerte. Por la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ay, aquí está el meollo, hermanos, de la gran noticia. El abogado que se aparece en este tribunal que estamos hablando, en donde está el juez, en donde está el acusado, ahora está el abogado. Este abogado no solamente se va a parar frente al juez a decirle, mira, yo los voy a defender a ellos. No. ¿Sabe qué hace este abogado? Dice, yo voy a pagar por ellos lo que ellos merecen, lo que todos estos acusados, o sea, lo que todo el hombre, todo el mundo que está bajo pecado, todo ser humano merecía. El abogado se para frente al juez y dice, yo daré el pago. Yo voy a pagar. Juez,
dígame la sentencia cuál es. Juez, anúnciame, ¿qué es lo que tengo que pagar? Pues el juez, como es un juez justo, en donde no pasa por inocente a los culpables, pues le dice a este abogado, mira abogado, la sentencia que te toca pagar por causa de todos estos injustos es la muerte. Tienes que morir por ellos. No hay que defenderlos con otras leyes. No tenían que aprenderme las leyes para poder con una ley decir, mira, él sale libre por esto. No, porque por la ley nadie será justificado. Por eso Jesús cuando vino dijo, oíste que fue dicho en la ley, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, el abogado dijo, oye, no es por la ley que lo van a justificar ni lo voy a justificar, es por la fe que tengan en mí. Eso decía Jesús como abogado, es por la fe que han puesto en mí. Y el juez le dice, la sentencia que tienes que pagar es la muerte. Isaías capítulo 53. Vamos a leerlo rápidamente. Libro del profeta Isaías capítulo 53. Mira lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La buena nueva. Y sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso. El pastor hablaba de que Israel fue sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Y aquí dice, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido. Oiga, hermanos, la sentencia que estaba anunciada desde los profetas para el abogado, molido por nuestros pecados, o sea, por nuestra culpa lo molieron. Y el castigo, aquí va, el castigo que usted y yo merecíamos, pero ese castigo que él hizo para que a usted y a mí nos llegara la paz que no teníamos, mire, y el castigo de nuestra paz, para que usted y yo podamos decir hoy en día, estamos en paz para con Dios, pues ¿cómo le parece que el abogado, nuestro Señor Jesucristo, sufrió el castigo que era tuyo y mío? Él lo sufrió. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, oiga, el juez cargó en él, en el abogado, el pecado de todos nosotros. Sentencia. El abogado está en el tribunal. El juez está diciendo, tengo que hacer la sentencia. Tengo que hacer justicia, porque el pecado no pasará como si nada sobre el hombre. Lo voy a juzgar al pecado en el hombre y voy a juzgar al hombre. Y si aparece este abogado y le dice, yo voy a defenderlo, yo voy a estar en medio de ellos, yo pago lo que ellos tenían que pagar, ¿qué es? Así, sentencia, muerte. Y mire, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Quién no la abrió? El abogado.
como cordero fue llevado al matadero calladito. Él no abrió su boca, dice la Biblia. Podía abrir su boca para mandar una orden y cantidad de ángeles venir a defenderle, pero no lo hizo, no abrió su boca. Y fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, lo mataron, y por la rebelión de mi pueblo fue herido por el pecado, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, escucha bien, nunca este abogado, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, nunca. Y Juan lo dijo, Juan lo aclaró. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, para con el juez, a Jesucristo el justo, el único que pudo declararse justo, el único sin culpa, el único sin maldad. Y aquí dice, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo y eso, Jehová, el juez, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida, la sentencia que tenía que pagar por los acusados, su vida en expiación. Señor. Su vida por el pecador. Y ahí, cuando hiciera eso, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, dice Isaías, mi siervo justo a muchos. Jesús el justo justificó, muriendo en vez de nosotros, justificó delante del juez a muchos, porque el juez hizo justicia y la sentencia se dio. Por eso Jesucristo, cuando fue llevado al madero y estando en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, tú no lo sabías, amigo que me estás escuchando, que entraste hoy a esta plataforma, tú no sabías eso, quizás lo has visto en películas, quizás te lo han contado tus padres, quizás has tenido una creencia, una fe, yo que sé cuál sea tu fe, pero en esta mañana el Señor te está hablando a ti y te está diciendo, tu fe solo puede estar en uno solo, y es en Jesús, porque la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y allá en la cruz del Calvario, el abogado estaba recibiendo hace 2000 años la sentencia. Y escúchame bien, amigo, porque de esto puede depender tu alma, tu vida, y el lugar en donde vayas a pasar la eternidad. Si hoy escuchas la voz de Dios. Y esto le decía Pablo, ese día allá en la cruz el abogado estaba pagando lo que tú y yo teníamos que pagar. Estaba muriendo el justo, Jesús el justo, muriendo por los injustos, el que nunca hizo maldad, por los que siempre fueron hallados en maldad, el santo por los pecadores. Allá en la cruz estaba dando su vida y lo hacía de una manera gratis. No cobró, al contrario, Él pagó por nosotros. Por eso el mismo Isaías, en el capítulo 35, el versículo 4, dijo, decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. Aquí hay alguien
que tiene temores en su vida. Hay alguien que está abrumado por todo lo que el mundo, por todo lo que la vida, la familia y las circunstancias de la vida lo han arrumazado, lo tiene de impresión y se encuentra débil, está desmayando, está que no puede más. Pues eso es por una condición llamada pecado que está en el mundo entero. Pero el mismo Señor en la antigüedad dijo: vayan y díganle a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, y el cojo saltará, y torrentes serán cavadas en el desierto. Mira lo especial de esto. Nuestro Dios, siendo juez, siendo el Dios todopoderoso, decidió él mismo, porque si él viene como juez, pues tenía que acabar con todo, por cuanto debía juzgar. Pero él mismo vino a esta tierra. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio del amor. Dios fue manifestado en carne, vino, pero vino como abogado, vino como Hijo del Altísimo, vino para morir en carne. Dios no muere, pero su humanidad, la que tomó en su cuerpo, ese cuerpo que creó para salvar, fue la que murió en la cruz del Calvario. Ese abogado frente a todas esas leyes que habían desde la antigüedad y frente al mismo juicio que se tenía que hacer frente al pecado, vino y tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Vino y hizo la vez de sustituto y lo hizo gratis para redimirnos, para hacer propiciación por medio de la fe en su sangre y manifestar su justicia. O sea que toda la ira de Dios como juez fue descargada en el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. Toda esa ira que tenía que ser descargada sobre usted y sobre mí fue descargada en el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. Y al ser descargada en él, todos los que creen en Jesucristo, no en cualquier cosa, en Jesucristo, pues obtienen justificación de parte del Dios justo, que justifica al hombre por medio de Jesús. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que cuando nosotros creemos, tenemos fe, puesta nuestra fe en Jesús, ahí obtenemos la justicia de Dios, porque fue Él el que murió, no nosotros. Y en Él se hizo justicia. Y ahí pasa ya por esa justicia que Jesús hizo, el abogado, ya te mira, a ti que hiciste el pecado, que hiciste la maldad, a mí que hice el pecado, que hice la maldad. ¿Sabe cómo me mira? Diciendo: no te veo culpa. ¿Por qué? Porque ahora tiene que ver en nosotros que creemos en Jesús, tiene que ver la justicia que Él hizo, en donde muere Cristo en la cruz. O sea, cuando nos ve a nosotros, los que creemos en Jesucristo y hemos sido lavados con la sangre del Cordero, nos tiene que ver justificados, o nos ve justificados solamente porque debe ver a Jesucristo en nosotros. Y cuando nos ve dice: no hay culpa, tranquilo, váyase que no hay culpa. No hay culpa porque hubo uno que te justificó. Si crees en Jesús, no tienes culpa. Si crees en Jesús, Él te dice: ya no tienes culpa, no te preocupes. ¿Cómo así? Pero yo no soy pecador y Señor, perdóname lo que hice. No, es que Él ya llevó tu pecado en la cruz del Calvario. Es que Él murió por ti en la cruz del Calvario y tus
palabra se acuerda de ellos. Pero ¿a quiénes? A los que creen en Jesús. ¿Y qué dice la Biblia, el Evangelio? El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, no es solamente decir, ay, qué bonito, yo creo en él. ¿Y qué estás haciendo? Crees y fuere bautizado, dice, ya te has bautizado, ya caminas en santidad, vives con él, tu naturaleza fue transformada, porque no puedes seguir viviendo en la misma naturaleza de pecado, porque la sentencia es por el pecado. Si alguien está en el pecado y está frente al tribunal, pues sabe cuál es la sentencia. O hay un bautismo, nomás dice, un Señor, una fe, ¿qué es? Y un bautismo, ¿no? O se bautiza por el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo te bautiza, o te bautiza el Señor con fuego. No hay más. Ahí está. Estás frente al tribunal de Cristo. Perdón, está frente a un tribunal. Está el juez frente a ti y está el abogado. Si tú no crees en ese abogado, que él lleva tu pecado y tu culpa, y dices, no, sigo así, pues toda la ira de Dios va a caer sobre ti en el gran día de la ira y el juicio que Dios tiene para revelar a la humanidad en el último y gran día. Pero si tú miras al abogado, por eso dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si tú lo miras a él, crees que él llevó tu pecado y entregas ese pecado, toma la culpa, porque tú moriste por esta culpa. Si tú lo haces así, serás justificado de toda tu culpa, de todo tu pasado, de todo tu pecado. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo. Todo eso lo había hecho desde la antigüedad, lo había profetizado, con la mira de manifestar en ese tiempo cuando le escribía Pablo a los romanos, pero también en este tiempo que le estamos hablando a las almas, su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica. Solo Jesús es el justo y el que puede justificarte, solo él. ¿Pero a quién? Al que es de la fe, solamente en Jesús. Al que es de la fe, solamente en Jesús. O sea que Pablo se encargó de mostrarle a la iglesia en Roma la única manera, a los hermanos judíos convertidos y a gentiles convertidos, la única manera en que ellos habían sido justificados delante de Dios, porque no había ni uno que pudiera escapar del juicio. Y eso es lo que en esta mañana yo le quiero enseñar a través de la palabra a usted que me está escuchando, mi amigo, y a usted, mi hermano, que me escucha, hermano en Cristo. La única manera para que estés en pie delante de Dios y yo esté en pie delante de Dios es porque Él nos justificó a través de la muerte en la cruz del Calvario. Llevó la sentencia nuestra y por esa sentencia nos justificó de nuestro pecado. Ahora ya no nos ve como pecadores, ahora ya nos ve como sus hijos. Pero amigo que me estás escuchando, tú que aún no has creído a este mensaje, tú aún que no has creído en este Salvador de tu alma, este único ser llamado Jesucristo, que es el único que puede perdonar tu pecado, es el único que te puede justificar, es el único que puede ser abogado tuyo. Nadie más es tu abogado, no hay más en ese tribunal que te estoy diciendo, no veo a otro. Dice abogado, intercesor, intermediario, reconciliador. Tenemos para con el Padre solo a Jesús. No hay más. Tu amigo que me escuchas, vas a aceptar ese llamado que este abogado te está haciendo, porque aún sigue vigente. Él ya murió en la cruz, Él no está muriendo todos los días, Él ya murió en la cruz una vez y para siempre. Pero si tú crees que esa muerte en la cruz del Calvario fue para llevar tu pecado, serás justificado. Pero si tú lo desechas, como dice, desechado y menospreciado, decía Isaías, pues yo te digo algo, sentencia tendrás que llevar de parte de Dios y juicio eterno, porque nadie será pasado por inocente, pero aquel culpable que en Jesucristo entra en refugio
será justificado por Jesús, no por las obras de nadie, sino por Jesús, por la fe en Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, hermanos, iglesia. Vamos a decirle al Señor en esta mañana que cada amigo que en esta mañana se conectó, almas nuevas que han llegado a esta plataforma de Zoom y han escuchado el mensaje, que hoy están parados frente a un tribunal, frente a un juez que está listo para juzgar y sentenciar su culpa, pero que han hallado y han encontrado por la palabra que hay un abogado que puede abogar, que puede defenderles, que puede justificarles. Vamos a pedirle, iglesia, al Señor, a través del Espíritu, que estas almas sean convencidas por el Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Señor es el que convence al mundo de pecado. Escuche esto, de justicia, de lo que te estoy hablando, y de juicio. Ahí está todo. Hay un juicio. En ese juicio se hizo justicia por el pecado que hay. Pero si tú entregas tu vida, si tú le dices al Salvador, al abogado, que crees y estás escuchando la voz del Señor, es porque tú haces parte de esos que Dios ha llamado para salvarles. Y serás justificado también, amigo que me escuchas. Oremos, iglesia, por los amigos. Y usted, iglesia, que sabe esta verdad, gócese, porque usted es justificado. No se dé más golpes de pecho pensando en lo que hizo, pensando en lo que era. Porque, hermano y hermana, yo te digo algo. Ya fuiste justificado, ya fuiste justificada. Ahora estás en Cristo Jesús como nueva criatura. Y ya Dios no te ve como un pecador. Ahora te ve justificado en Jesucristo. Ahora te ve salvo y ahora te ve como su hijo. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias, mi buen Dios, por tu palabra. Esta palabra, Señor, que hace muchos años le dejaste a Pablo en una inspiración que le diste para que le hablara, para que le escribiera a esta hermosa iglesia que estaba en Roma, donde estaba compuesta por gentiles y por judíos. Gracias, Señor, porque estas palabras que les decía, para que ellos entendieran cómo habían tenido entrada, no por ser judíos, ni por ser gentiles, sino por tu gracia, por tu misericordia, y porque de una manera gratuita así lo quisiste, salvar a todos los hombres que en ti creyeran, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque esta palabra sigue vigente en este momento. Gracias porque esta palabra sigue vigente en este día. Gracias, Señor, porque esta palabra sigue transformando corazones que creen para que sean justificados, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido por los amigos, Señor, en esta mañana. Estos amigos, estas personas que quizás han creído que su vida está bien, creen que por su manera de vivir la vida o de pronto por una religión en la que puedan estar, pueden creer que son justificados delante tuyo, Señor. Pero yo sé que tu Espíritu ha hablado al corazón y a las almas, a los oídos de los que están escuchando, para que sola entiendan de que solo en Jesús hay justificación. Que ningún hombre puede justificar a otro, que ningún hombre se puede justificar a sí mismo, que la religión no nos justifica, que las obras no nos justifica, que nada ni nadie nos puede justificar, solamente el justo, solamente Jesucristo, solamente el abogado. Y aquí hay almas, Señor, por las que tú moriste en la cruz del Calvario, a las cuales tú les estás diciendo en esta hora, tu pecado lo cargué yo, tu maldad la cargué yo, a los cuales tú les estás diciendo en esta hora, Señor, que la sentencia que tienen que pagar, tú ya la pagaste hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y a los cuales dices, el que crea en esta palabra, y arriba,
está la salvación, lo más mira. El que crea y fue bautizado en el que murió en la cruz, en Jesucristo, será salvo. Pero el que no crea será condenado y reo de juicio eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, que así sea. Amén.